La noche cae con una precisión quirúrgica sobre Polanco. Las luces se encienden como si obedecieran a una coreografía invisible. Restaurantes llenos. Copas elevándose. Conversaciones que flotan entre el ruido y el deseo. Todo parece vivo, pero nada es real. Ella entra. No necesita anunciarse. Su presencia altera la dinámica del lugar sin hacer esfuerzo. Cabello oscuro, perfectamente imperfecto. Vestido sobrio, pero estratégicamente elegido. No busca atención, pero la obtiene. Siempre la obtiene. Sus movimientos no son casuales. Cada gesto contiene intención. Cada mirada es una invitación o una negación. Está acostumbrada a la validación. La respira. La consume. La espera. Porque en su mundo, el valor percibido se mide en atención. Y luego, él aparece. No entra como los demás. No escanea el lugar. No busca aprobación. No ajusta su postura. Simplemente, existe. Se sienta. Pide una bebida. Mira su teléfono. Pero no de la forma ansiosa que otros hombres lo hacen. No está escapando. Está eligiendo no participar. Y ahí es donde todo comienza. Ella lo nota. No inmediatamente. Pero su sistema nervioso sí. Porque algo rompe el patrón. No la mira. No intenta validarla. No reacciona a su presencia. Y eso, crea una anomalía. Una grieta en la lógica. Porque en un entorno donde todos compiten por atención, la ausencia de reacción se convierte en el estímulo más poderoso. Ella lo observa de reojo. Primero con curiosidad. Luego con una ligera incomodidad. Y finalmente, con interés. Él sigue igual. Inmutable. Impermeable. Como si estuviera en otro plano de realidad donde la validación externa no existe. Y en ese momento exacto, la dinámica cambia. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye la narrativa que la mayoría de los hombres ha creído durante años. Te han enseñado que debes demostrar valor. Que debes impresionar. Que debes generar impacto inmediato. Pero eso, es una trampa. Porque cada intento de validación reduce tu valor percibido. Cada esfuerzo por agradar, te posiciona como una opción más dentro de su abundancia. Y ella vive en abundancia. Opciones infinitas. Hombres disponibles. Atención constante. Entonces, ¿qué ocurre cuando aparece alguien que no juega ese juego? Aquí entra el primer mecanismo. La disonancia cognitiva. Su mente está programada para entender el mundo a través de patrones. Hombre ve mujer atractiva, hombre busca validación, mujer decide. Ese es el flujo natural. Pero cuando tú rompes ese patrón. Cuando no reaccionas. Cuando no persigues. Su sistema colapsa por un instante. Porque no puede clasificarte. No puede predecirte. Y lo desconocido siempre tiene más valor que lo evidente. Su cerebro comienza a trabajar. ¿Por qué no me mira? ¿No le intereso? Hay algo en el que no estoy viendo. Y sin darse cuenta, ya ha comenzado la inversión emocional. No porque tú hiciste algo, sino porque no hiciste lo esperado. Esto no es arrogancia. Esto no es frialdad. Esto es impermeabilidad emocional. Es la capacidad de no reaccionar impulsivamente ante estímulos diseñados para manipular tu comportamiento. Es control del marco. Mientras otros hombres se adaptan al entorno. Tú defines tu propia dinámica. Y eso, es poder. Porque el poder no se demuestra. Se percibe. Se intuye. Se siente. Ella, ahora, ajusta su postura. Cruza las piernas con más intención. Ríe un poco más fuerte. Mira en tu dirección, esperando una respuesta. Pero no la obtiene. Y ahí, ocurre el segundo nivel.
El valor percibido comienza a inflarse en su mente. No por evidencia, sino por ausencia de información. El cerebro humano odia los vacíos. Y cuando no tiene datos, los inventa. Tal vez es importante. Tal vez tiene opciones. Tal vez no necesita validación. Y sin darse cuenta, te coloca por encima del promedio. No porque lo hayas demostrado, sino porque no lo necesitaste demostrar. Este fenómeno ha sido observado incluso en estudios conductuales dentro de instituciones como la UNAM, donde se analiza cómo la escasez percibida altera la valoración subjetiva de un individuo. Cuando algo es accesible, pierde valor. Cuando algo es incierto, se vuelve obsesivo. Ahora entiendes. No es lo que haces. Es lo que representas. Un hombre de alto valor no compite por atención. La filtra. La selecciona. La ignora cuando es necesario. Y eso genera una tensión invisible. Una tensión que ella no puede explicar, pero tampoco puede ignorar. Ella ahora habla con sus amigas. Pero su atención está fragmentada. Una parte de su mente sigue contigo. Analizando. Intentando descifrarte. Y ahí es donde el juego ya terminó, antes de empezar. Porque la atracción real no nace del esfuerzo. Nace del desequilibrio. Del contraste. De la ruptura del patrón. Nicolás Maquiavelo lo expresó de forma brutalmente clara: el desprecio es una de las armas más poderosas del poder. Pero aquí hay un matiz que pocos entienden. No se trata de despreciar a la mujer. Se trata de no necesitarla para validar tu existencia. Eso cambia todo. Porque cuando no necesitas, no persigues. Cuando no persigues, no te posicionas como opción. Te conviertes en excepción. Y la mente humana se obsesiona con las excepciones. Ahora ella te mira directamente. Por primera vez. Y tú, apenas levantas la vista. Un segundo. Suficiente para reconocer su presencia. Insuficiente para validarla. Y luego, vuelves a lo tuyo. Ese micromomento es más poderoso que cualquier conversación. Porque en ese instante le comunicas algo sin palabras: no estoy aquí para impresionarte. Y eso es una amenaza silenciosa para su sistema. Porque rompe su control. Rompe su marco. Rompe su narrativa. Ahora, ella tiene que decidir. Ignorarte o investigarte. Pero ambas opciones implican lo mismo: inversión emocional. ¿Y tú? Sigues sin hacer nada. Porque entiendes algo que la mayoría nunca comprenderá. La atracción no se construye. Se provoca. Y se provoca cuando alteras la dinámica. Cuando introduces escasez en un entorno de abundancia. Cuando mantienes tu marco frente a estímulos diseñados para romperlo. Cuando tu sistema nervioso no reacciona donde otros colapsan. Eso no se puede fingir. Se siente. Se proyecta. Se transmite. Y ella lo percibe. Aunque no puede explicarlo. Aunque intente racionalizarlo. Aunque diga que no le importa. Su comportamiento ya cambió. ¿Y tú? Aún no has hecho nada. Eso es el experimento. El hombre distante no es frío. No es arrogante. No es inaccesible. Es estable. Es selectivo. Es consciente de su valor. Y por eso, no lo negocia. La noche sigue. Las conversaciones cambian. La música sube. Pero hay una tensión que permanece. Invisible. Constante. Y dirigida hacia ti. Porque en un mundo donde todos buscan ser vistos, el verdadero poder pertenece al que no necesita serlo. Y apenas estamos comenzando. La tensión ya no es sutil. Es densa. Se ha instalado en el ambiente como una presión invisible que nadie puede nombrar,
pero todos pueden sentir. Y ella ya no está en control. Aunque intente aparentarlo. Su sonrisa sigue ahí. Sus palabras fluyen. Su postura sigue siendo elegante. Pero su sistema nervioso ya no está en equilibrio. Porque tú no entraste en su marco. Y eso altera toda la dinámica. Ahora escúchame con precisión. Aquí es donde la mayoría de los hombres destruye su propia ventaja. Porque cuando perciben interés, reaccionan. Se aceleran. Hablan más. Buscan confirmar. Buscan validar. Y en ese instante, pierden el poder. Porque abandonan la escasez y regresan a la abundancia desesperada. Tú no haces eso. Tú te mantienes. Y eso genera una respuesta neurológica específica. No es teoría. Es biología. Cuando una persona se enfrenta a incertidumbre emocional, el cerebro activa sistemas de alerta. No peligro físico, pero sí una forma de amenaza psicológica. El sistema nervioso entra en un estado de vigilancia. Se liberan pequeñas dosis de dopamina anticipatoria. No por recompensa obtenida, sino por recompensa incierta. Y ahí está la clave. La certeza aburre. La incertidumbre engancha. Ahora ella ya no está reaccionando a tu presencia. Está reaccionando a tu ausencia emocional. Su mente empieza a construir escenarios. Simulaciones. Posibilidades. Tal vez no le intereso. Tal vez está acostumbrado a mujeres como yo. Tal vez tiene mejores opciones. Cada pensamiento aumenta la inversión emocional. Porque la mente no tolera lo inconcluso. Y cuando algo no se resuelve, se intensifica. Esto no es manipulación superficial. Es dinámica psicológica profunda. Y ha sido observada incluso en estudios sobre comportamiento en plataformas como Tinder México y Bumble México, donde los perfiles menos reactivos generan más interacción sostenida. No porque sean más atractivos, sino porque son más inciertos. Ahora quiero que veas esto en la realidad. No como teoría. Como evidencia. Carlos, 31 años, Monterrey. Trabaja en finanzas. Rutina estable. Vida ordenada. Antes, su comportamiento era predecible. Si una mujer le interesaba, lo demostraba rápido. Mensajes constantes. Disponibilidad inmediata. Validación continua. Resultado. Era una opción más. Reemplazable. Olvidable. Hasta que cambió una sola variable. Su reacción. No dejó de interesarse. No dejó de observar. Pero dejó de reaccionar impulsivamente. En una reunión en San Pedro, conoció a una mujer acostumbrada a atención constante. Misma dinámica. Mismo entorno. Pero esta vez, él no jugó. No buscó conversación. No compitió. No intentó impresionar. Solo estuvo presente. Estable. Impermeable. Y ella, comenzó a acercarse. Primero con comentarios casuales. Luego con preguntas más personales. Y finalmente, con inversión emocional evidente. No porque él hiciera más, sino porque hizo menos en el momento correcto. Ahora otro caso. Alejandro, 28 años, Guadalajara. Aplicaciones de citas. Antes, comportamiento típico. Responder rápido. Intentar mantener la conversación. Mostrar interés constante. Resultados inconsistentes. Conversaciones que morían. Interés que desaparecía. Hasta que entendió la dinámica. Redujo su disponibilidad. No respondió de inmediato. No sobreexplicó. No buscó validación. Y algo cambió. Las mujeres comenzaron a escribir más. A retomar conversaciones. A invertir energía. Porque su presencia dejó de ser predecible.
Y se volvió escasa. Esto no es casualidad. Es estructura. Es patrón. Y ahora entiendes por qué. Porque el valor percibido no se basa en lo que das. Se basa en lo que no es fácilmente accesible. Pero aquí viene la advertencia. La mayoría interpreta esto de forma peligrosa. Confunden indiferencia con desinterés total. Confunden estabilidad con frialdad. Confunden control con ego. Y destruyen la dinámica. Porque desaparecen. Porque ignoran completamente. Porque crean distancia artificial. Eso rompe el sistema. Porque la clave no es ausencia total. Es presencia controlada. Es saber cuándo aparecer y cuándo no reaccionar. Es mantener el marco sin abandonar la interacción. Eso es dominio. Eso es poder. Ahora vuelve a la escena. Ella ya ha cruzado una línea invisible. Su comportamiento ya no es neutral. Te observa con más frecuencia. Ajusta su energía cuando está cerca. Busca micromomentos para coincidir. Y tú lo notas. Pero no reaccionas de inmediato. Porque entiendes algo que cambia todo. El interés no se premia instantáneamente. Se calibra. Si respondes demasiado pronto, el sistema se estabiliza. Si tardas demasiado, el sistema se enfría. El punto exacto es donde se crea la obsesión. Ese equilibrio entre presencia y distancia. Entre acceso y escasez. Entre interés y control. Eso es lo que define a un hombre de alto valor. No su apariencia. No su dinero. No su estatus visible. Sino su capacidad de sostener su marco sin ceder a la presión emocional. Porque la presión existe. Ella ahora siente algo que no esperaba. No es rechazo. No es atracción simple. Es algo más complejo. Es disonancia cognitiva. Quiere entenderte. Pero no puede. Quiere clasificarse por encima de ti. Pero no tiene suficiente información. Y eso la descoloca. Porque en su mundo, ella es la referencia. Ella es el centro. Pero contigo, no lo es. Y eso activa una necesidad profunda de reequilibrar la dinámica. ¿Cómo lo hace? Invirtiendo más. Buscando más. Pensando más. Sin darse cuenta, ya ha entrado en tu marco. ¿Y tú? Sigues sin moverte. Porque sabes que el error más común del hombre promedio es querer cerrar demasiado rápido. Buscar confirmación. Definir la interacción. Nombrar la atracción. Eso mata la tensión. Porque convierte lo incierto en predecible. Y lo predecible pierde valor. Ahora entiendes por qué tantos hombres fracasan. No por falta de valor, sino por exceso de necesidad. Necesidad de validación. Necesidad de respuesta. Necesidad de certeza. Y la necesidad siempre reduce el poder. Porque el poder real viene de la abundancia interna. De saber que tienes opciones. De no depender de una sola interacción. De no necesitar que una mujer confirme tu valor. Eso se siente. Eso se proyecta. Eso altera la dinámica sin palabras. Y ella lo percibe. Aunque no lo entienda. Aunque no lo acepte. Aunque intente ignorarlo. Su comportamiento ya está comprometido. Su sistema nervioso ya está involucrado. Su inversión emocional ya comenzó. ¿Y tú? Aún no has hecho nada extraordinario. Solo evitaste el error que destruye a la mayoría. Reaccionar sin control. En el siguiente nivel, todo se vuelve más evidente. Más peligroso. Más irreversible. Pero eso requiere precisión. Porque aquí es donde se define si te conviertes en una opción más. O en una obsesión que no puede explicar.
Ya no hay equilibrio en la escena. Solo una ilusión de normalidad sosteniéndose sobre una tensión invisible que nadie en la mesa podría describir, pero que todos, de alguna forma, perciben. Ella ya no está actuando igual. Su risa aparece con menos espontaneidad. Su mirada vuelve una y otra vez, como un reflejo condicionado. Y cada vez que no obtiene respuesta de tu parte, algo en su estructura interna se reorganiza. Porque ahora el juego ha cambiado de nivel. Ya no es interacción. Es significado. Y el significado es lo que crea obsesión. Escúchame. El último mecanismo no tiene que ver con hacer más. Tiene que ver con consolidar el marco. Cuando un hombre mantiene impermeabilidad emocional en el tiempo, sin caer en sobrereacción, sin buscar validación, sin acelerar la dinámica, ocurre algo irreversible en la percepción femenina. El cerebro deja de evaluarte como opción. Y comienza a evaluarte como fenómeno. No porque hayas cambiado, sino porque no encajas en su sistema de predicción. Y el cerebro humano, cuando no puede predecir, compensa con atención. Más observación. Más análisis. Más inversión emocional. Ahora la escena en Polanco se vuelve simbólica. Ya no es un encuentro social. Es un experimento conductual en tiempo real. Ella intenta retomar control de la dinámica. Habla con otros. Se ríe con intención. Activa su valor social. Pero su atención siempre regresa a ti. Y tú lo sabes. Pero no lo persigues. No lo celebras. No lo corriges. Solo sostienes el marco. Y ahí ocurre el quiebre final. El sistema deja de ser simétrico. Porque tú no estás compitiendo. Y al no competir, te sales del mercado psicológico. Ahora ella no puede compararte con otros hombres de forma simple. Porque los otros hombres reaccionan. Tú no. Los otros buscan. Tú seleccionas. Los otros validan. Tú observas. Y esa diferencia destruye la lógica interna de la validación. Esto no es romanticismo. Es estructura cognitiva. Ahora el cerebro femenino entra en una fase de reinterpretación constante. Revisa señales. Reinterpreta gestos. Amplifica detalles. Busca coherencia donde no la hay. Y eso genera algo muy específico. Disonancia cognitiva prolongada. Si no le intereso, ¿por qué me afecta? Si no me busca, ¿por qué lo observo? Si no valida, ¿por qué lo siento presente? Y cuando el cerebro no puede resolver esa contradicción, la convierte en fijación. Aquí es donde aparece el verdadero cambio. No en la interacción, sino en la memoria emocional. Ahora ya no eres un momento. Eres una referencia. Y las referencias se reactivan. Más tarde. En silencio. Sin explicación. Ahora quiero que entiendas algo clave. Este patrón no es ficción. Se puede ver reflejado en dinámicas narrativas del cine mexicano contemporáneo. En nosotros los nobles, el valor no está en el estatus superficial, sino en la reconfiguración del marco social cuando desaparecen los incentivos falsos. En Perfectos Desconocidos, la información oculta transforma completamente la percepción entre personas que creían conocerse. Y en No Manches Frida, aunque en tono distinto, se muestra cómo la percepción social cambia cuando el control del entorno se rompe. Siempre es lo mismo. El poder no está en la acción visible. Está en la estructura invisible de la dinámica. Ahora la escena vuelve a ti. Ella ya no está simplemente interesada. Está calibrando. Buscando acceso. Midiendo reciprocidad. Intentando descifrar qué eres dentro de su sistema de opciones. Pero tú no entras en esa categoría. Y eso es lo que la desestabiliza. Porque un hombre que no se convierte en opción, se convierte en pregunta. Y las preguntas no se abandonan fácilmente. Se investigan. Se recuerdan.
Se sienten incluso en ausencia. Ahora escúchame con precisión final. El error más grande que puede cometer un hombre en este punto es romper el marco. Intentar cerrar la dinámica. Buscar confirmación. Transformar incertidumbre en definición. Porque en el momento en que haces eso, vuelves al sistema. Vuelves a ser una opción. Vuelves a ser comparado. Y todo el poder acumulado se diluye. El verdadero dominio no está en obtener una reacción. Está en sostener la ambigüedad sin ansiedad. En permanecer estable cuando el entorno te empuja a reaccionar. En no necesitar resolver lo que todavía está construyéndose. Eso es lo que separa al hombre común del hombre que controla la dinámica sin esfuerzo visible. Y ahora ella lo siente. No como pensamiento, sino como presión interna. Algo en ti no se deja definir. No se deja clasificar. No se deja consumir. Y eso altera su sistema de decisión. Porque lo que no puede controlar empieza a ocupar espacio mental. Sin permiso. Sin lógica. Sin final. Y mientras la noche en Polanco sigue avanzando, la conversación general se diluye, las risas se dispersan, pero la dinámica central permanece intacta. Tú no te moviste. Tú no cambiaste. Tú no perseguías. Y aún así, todo giró alrededor de ti. Porque el poder real nunca fue el movimiento. Fue el marco. Fue la escasez aplicada con precisión. Fue la impermeabilidad emocional sostenida sin esfuerzo. Fue la capacidad de no romperte cuando el entorno te invitaba a hacerlo. Y al final, ella no recuerda tus palabras. Recuerda la incertidumbre. Recuerda la ausencia de validación. Recuerda la sensación de no poder definirte. Y eso es lo único que permanece. Porque en la mente humana, lo claro se olvida. Pero lo ambiguo se queda viviendo dentro.